Perioperatorios. Paciente masculino de 65 años de edad que será intervenido de colecistectomía laparoscópica programada. En sus antecedentes refiere un reemplazo valvular cardíaco con prótesis mecánica, por lo que toma warfarina como tratamiento anticoagulante. Definición. El evento quirúrgico inicia antes y termina después de que el paciente ingresa a su quirófano. Los cuidados perioperatorios consisten en la evaluación global de la salud del paciente para identificar anormalidades que podrían aumentar el riesgo quirúrgico o afectar su recuperación. Cuidados perioperatorios, así como identificar de forma oportuna las complicaciones derivadas de la cirugía. Cuidados posoperatorios. Los objetivos de los cuidados perioperatorios son disminuir la morbilidad asociada con la cirugía, 2. Mejorar la calidad de procedimiento, 3. Disminuir los costos y el tiempo de estancia intrahospitalaria, y 4. Restaurar la funcionalidad prequirúrgica del paciente en el menor tiempo posible. Evaluación perioperatoria. La historia clínica completa es esencial para evaluar la forma integrada del paciente y determinar qué pruebas de laboratorio y o gabinete son necesarias para identificar los riesgos que pueden complicar la cirugía. Se debe investigar edad. Los pacientes mayores a 60 años por lo general se someten a cirugía 4 veces más que los restos de la población. Las comorbilidades más comunes en este grupo son las cardiopatías seguidas por neumopatías y nefropatías. Las complicaciones anestésicas ocurren con mayor frecuencia en pacientes mayores a 75 años. Capacidad funcional. Deben evaluarse según los equivalentes metabólicos o MET, que expresan el gasto energético empleado para la actividad física. El punto de corte establecido son los 4 MET, que equivalen a subir 2 segmentos de una escalera. Si el paciente es incapaz de tolerarlos, se debe sospechar insuficiencia cardíaca o coronariopatías, lo que aumenta el doble el riesgo de sufrir complicaciones cardíacas. Cardiopatía. Los 3 factores independientes más importantes para la predicción de complicaciones cardíacas postquirúrgicas son los antecedentes de angina inestable, infarto miocardio reciente, insuficiencia cardíaca congestiva. En pacientes con infarto miocardio se recomienda posponer una cirugía electiva hasta 6 meses después de un evento cardiovascular. La historia de infarto es sin duda el peor predictor de complicaciones cardíacas. En sujetos con antecedentes cardiovasculares es imperativo evaluar la fracción de eyección, ya que si es menor a 35% contraindica cirugías no cardíacas, pues la incidencia de infarto en miocardio perioperatorio es de 85%. Nefropatías. La insuficiencia renal es un factor que se relaciona con las complicaciones pulmonares y aumento de la mortalidad cardíaca postquirúrgica. Además, obliga a modificar las dosis de los esquemas farmacológicos. Una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro predice de manera independiente las complicaciones cardiovasculares. Neumopatías. Las complicaciones pulmonares, que presentan hasta el 30% de los pacientes sometidos a cirugía torácica o abdominal e incluyen desde atelectasias y neumonías hasta casos más graves como broncoespasmo y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SIRA), se debe prestar especial atención en pacientes con enfermedades pulmonares obstructiva crónica, fumadores mayores de 60 años, antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar o asma, cirugía con duración mayor a 3 horas e individuos obesos. La obesidad aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Coagulopatías. Solo 3% de los pacientes presentan sangrado excesivo. Con la historia clínica en los tiempos de coagulación se evaluará el riesgo de sangrado. Hepatopatías. En personas con enfermedades hepáticas existe 40% de mortalidad con cualquiera de las siguientes alteraciones: bilirrubina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, albúmina menor a 3 gramos sobre decilitro, tiempo de protrombina mayor a 16 segundos o datos clínicos de encefalopatía y 80-85% con 3 de las anteriores o con alguna de las siguientes: bilirrubina mayor a 4 miligramos decilitro, albúmina menor a 2 gramos sobre decilitro, urea mayor a 150 miligramos sobre decilitro. Estudios de laboratorio y gabinete. Las pruebas de laboratorio preoperatorias permiten identificar a sujetos de riesgo
preoperatorio con enfermedades desconocidas o bien conocer el estado funcional del paciente con antecedentes patológicos. Sus indicaciones precisas se listan a continuación. Electrocardiograma. Debe efectuarse a hombres mayores a 40 años y mujeres mayores a 50, pacientes con antecedentes de infarto previo, insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, diabetes, enfermedad renal crónica o pacientes con obesidad en quienes se sospecha poca capacidad funcional. El hallazgo más significativo para el aumento del riesgo cardiovascular es la presencia de ondas Q patológicas. Radiografía de tórax. Se solicita en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular mayores a 50 años que se intervendrán por cirugía abdominal o torácica. Biometría hemática. Permite evaluar los niveles basales de hemoglobina en pacientes mayores a 65 años con cirugías de alto riesgo y sujetos cuyos procedimientos se espera un sangrado importante. Ello permite determinar incluso el volumen de sangrado permisible que no ponga en riesgo la vida del paciente. Química sanguínea. Se solicita en mayores de 50 años que serán sometidos a cirugías con riesgo intermedio, pacientes en quienes se sospecha enfermedad renal ante la posibilidad de hipotensión durante el acto quirúrgico o cuando se contemple utilizar medicamentos nefrotóxicos. Tiempos de coagulación. Solo se valoran en quienes se practicará cirugía de alto riesgo en aquellos con historia clínica que sugiera coagulopatías. Incluyen la TP, tiempo de tromboplastina, parcial activa TTPA y tiempos de sangrado. TP. Evaluar el factor 2, 5, 7, 9 y 10. Vía extrínseca y vía común. Principales usos. Detección y monitoreo de coagulación intravascular diseminada. Enfermedad hepática y monitoreo del uso de cumarínicos. TTPA. Evalúa los factores 2, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, vía intrínseca y vía común. Principales usos: monitorea la actividad de coagulante lúpico y la heparina. Prueba de embarazo. Se recomienda en todas las mujeres de edad reproductiva. Valoración de riesgo quirúrgico. Para determinar el riesgo cardíaco en procedimientos quirúrgicos que puede utilizarse la estratificación de American Heart Association y la clasificación de Goldman, que toma en cuenta 9 factores de riesgo independientes evaluados en una escala de puntuación que clasifica el riesgo en 4 clases. Estratificación de riesgo quirúrgico según la American Heart Association. Riesgo alto, mayor al 5%, procedimiento cirugía mayor de urgencia, sobre todo la edad avanzada, cirugía aorta y cirugía vascular periférica, cirugía prolongada con grandes desplazamientos de líquido y pérdidas sanguíneas, intermedia menor al 5%, endarterectomía carotidia, cirugía de cabeza y cuello, cirugía intraabdominal o intratorácica, cirugía ortopédica y cirugía protásica. Bajo, menor al 1%, procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales, cirugía de catarata y cirugía de glándulas mamarias. Escala de Goldman. Criterios. Historia, edad mayor a 70 años, insuficiencia miocárdica en los últimos, infarto miocardio en los últimos 6 meses, puntos 5 y 10. Examen físico. R3 en galope o ingurgitación venosa yugular, 11. Estenosis aórtica severa, 3. Electrocardiograma, ritmo no sinusal o EV en último electrocardiograma más de 5 EV minuto cualquier momento, 7. Estado general. PO2 menor a 60 milímetros de mercurio, PCO2 mayor a 50, potasio menor a 3, bicarbonato menor a 20 y BUN mayor a 50, o creatinina mayor a 3 miligramos, AST no anormal. Signos de enfermedad hepática, pacientes postrado por causa no cardíaca, 3. Cirugía intraperitoneal, intratorácica o aórtica, cirugía de emergencia, 3 y 4. Total posible, 53. 1, 2, 3, 4. Se encuentra también con escalas que permiten clasificar el riesgo anestésico. Para esencial de la cirugía, la clasificación más conocida es la elaborada por la American Society of Anesthesiologists. Escala de riesgo anestésico. Riesgo, concepto y ejemplo. SSA ASA 1. Paciente previamente sano que requiere cirugía, joven con apendicitis aguda. ASA 2. Enfermedad sistémica leve sin limitaciones funcionales. Paciente hipertenso o diabético bien controlado. ASA 3. Enfermedad sistémica grave. Paciente con insuficiencia renal o con diabetes mal controlada.
ASA 4, enfermedad sistémica grave que amenaza la vida, paciente con insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia hepática descompensada. ASA 5, paciente moribundo, paciente con choque séptico por pancreatitis aguda e infectada. ASA 6, paciente con muerte cerebral, donador de órganos. Complicaciones posoperatorias, fiebre. La fiebre posoperatoria es causada secuencialmente en el tiempo por neumonía, infecciones de vías urinarias, trombosis venosa profunda e infección de la herida o abscesos. Atelectasias. Se consideraban la causa más común de fiebre en el primer día posquirúrgico. Sin embargo, existen estudios que han demostrado que no hay asociación entre esta complicación posoperatoria con la presencia de fiebre. Neumonía. Se presentan alrededor de los 3 días posquirúrgicos. Para el diagnóstico es importante la clínica del paciente y los estudios de imagen como radiografía de tórax con infiltrados. Deben realizarse cultivos de expectoración y tratar con los antibióticos adecuados. Infecciones de vías urinarias. Es habitual que generen fiebre el tercer día posquirúrgico. Debe solicitarse examen general de orina, urocultivo y tratar de antibiótico-terapia de preferencia dirigida al resultado de este último. Trombosis venosa profunda ocasiona fiebre al 5.º día de posquirúrgico. La sospecha clínica debe corroborarse con ultrasonido Doppler. Infección del sitio quirúrgico. Comienza a producir fiebre al 7.º día quirúrgico. La exploración revela eritema y calor y dolor en la herida. Abscesos profundos producen fiebre a partir del 10.º y 15.º día posquirúrgico. Se requieren estudios de imagen como ultrasonido o tomografía computarizada para su diagnóstico. Dolor torácico. Infarto agudo del miocardio debe detectarse de forma oportuna. Cuando ocurre es por lo general durante los primeros 2 a 3 días posoperatorios. Un tercio de los casos se presenta dolor. Tiene una mortalidad de 50 a 90%, porcentaje mayor comparado con el infarto no relacionado con una cirugía. Tromboembolia pulmonar ocurre alrededor de la 7.º día posoperatorio en pacientes ancianos o inmovilizados. El dolor es pleurítico de inicio súbito acompañado de falta de aire. El paciente luce ansioso, diaforético con taquicardia, distensión de las venas del cuello. Complicaciones urinarias. La retención urinaria posquirúrgica es quizá la más común. Se presenta particularmente después de las cirugías de abdomen inferior, pelvis, perinea y cadera. Para tratarla es preciso colocar una sonda transuretral. Distensión abdominal. El hilio paralítico es una complicación que se espera en los primeros días después de una cirugía abdominal. Los sonidos peristálticos están ausentes debido a que no hay paso de gas y ello puede originar una leve distensión. Sin embargo, hay ausencia de dolor. El hilio puede prolongarse si el paciente tiene alteraciones electrolíticas como hipopotasemia. Respuesta metabólica al trauma. Consiste en una serie de eventos fisiopatológicos originados por la agresión que se ocasiona al organismo durante el evento quirúrgico, en cuyo caso sus principales desencadenantes son la existencia de hipoxia y dolor. Los estímulos generados en esta reacción en cadena son transmitidos por fibras aferentes hasta el sistema nervioso central, el cual integra las señales y responde a través del sistema endocrino, así como en la producción de interleucinas. Se reconocen 2 factores de la respuesta: fase de flujo, fase hipometabólica de choque o de intensibilidad hemodinámica, duración menor a 24 horas. Objetivo: mantener el volumen sanguíneo circulante. Características: hipovolemia, hipoxia tisular, hipometabolismo. Hormonas participantes: catecolaminas, cortisol, L-renina, angiotensina, aldosterona. Fase de flujo, flow phase. Fase hipermetabólica se compone de otras 2 fases catabólicas. Se caracteriza por glucogenólisis, gluconeogénesis y resistencia a la insulina. Duración de 3 a 10 días. Objetivo: mantener las reservas energéticas. Características: balance nitrogenado negativo, hiperglucemia. Hormonas participantes: glucagón, catecolaminas, cortisol anaeróbica. Duración de 10 a 60 días. Objetivo: reemplazar el tejido perdido. Característico: balance nitrogenado positivo. Hormonas articulares: insulina, hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina. Interleucinas clave a la respuesta. Interleucina 1, fiebre y activación de los macrófagos. Interleucina T, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, fiebre y activación de linfocitos T. Interleucina 6, activación de reactantes de fase aguda. Interleucina 8, atrae a los macrófagos y neutrófilos al sitio de la lesión. Y por último, la interleucina 10 inhibe la respuesta inmunológica. Preguntas de guardia. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía se suspende la enoxaparina? 24 horas. ¿Cuáles son las indicaciones precisas para transfundir a un paciente previo a cirugía? Pérdida mayor al 40% del volumen circulante, paciente estable con hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, pacientes mayores a 65 años con antecedentes cardiovasculares, enfermedad pulmonar o síndrome anémico con hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro y pacientes con bajo cuidados intensivos o con choque con hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro. ¿A qué alteraciones electrolíticas se asocia la presencia de hilio paralítico y hipopotasemia? ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía se suspende el ácido acetil salicílico aspirina? 7 días.
¿Cuál es la interleucina contrarreguladora en la respuesta metabólica al trauma? Interleucina 10.